Vaya que la conducción autónoma total de Tesla en España, aquí en Madrid, ha generado muchísimas preguntas, muchísimas dudas y mucha curiosidad. Así que hagamos algo que no hacíamos hace mucho en este canal, que es responder todas sus preguntas y todas sus dudas sobre la conducción autónoma total de Tesla en Europa, en España, y de paso vamos matando uno que otro bulo que anda circulando por ahí. Y lo que he hecho es intentar recopilar las preguntas más frecuentes que me dejaron en los comentarios de mi anterior vídeo y algunas de las preguntas que me han dejado en el área de comunidad de este canal de YouTube, sumado con algunas otras preguntas y dudas que he visto en redes sociales, especialmente en mi cuenta de Twitter, en X. Y empecemos con lo que creo que ha sido la pregunta más frecuente y más habitual relacionada con la conducción autónoma total supervisada aquí en España. Y ha sido muchas variaciones de esta pregunta. ¿Se puede conducir sin poner atención a la carretera? ¿Hay que tener las manos cerca del volante o sobre el volante? E incluso me han llegado a preguntar cuándo va a ser posible literalmente dormir o trabajar mientras el coche está circulando de manera totalmente autónoma aquí en España. Para responder a esa pregunta tenemos que hablar de los diferentes niveles de autonomía que hay. Ahora mismo la mayoría de los coches están en nivel 2, es decir, hay ciertas ayudas a la conducción, pero es obligatorio poner atención sobre lo que está pasando en la carretera. De hecho, si hay un accidente, la culpa es del conductor, de la persona que está en el asiento del conductor. A partir del nivel 3 se supone que el coche se encarga de todo lo que tiene que ver con la conducción, pero aún el conductor debería de estar listo para tomar control en cualquier momento. Luego tenemos el nivel 4, que es el momento en el cual el coche, en teoría, es capaz de intervenir si algo sale mal, sin que el conductor tenga que tomar control. Pero en el nivel 4, el conductor aún tiene la posibilidad de tomar control. Y luego tenemos el nivel 5, que es total autonomía absoluta, en donde el coche lo hace todo, incluso cuando las cosas van mal, y el conductor no tiene forma de tomar control. Cero intervención y cero formas de forzar la intervención, y de ahí el hecho de que no haya pedales ni volante en un coche de autonomía nivel 5. Muchas de las personas que me han dejado esta pregunta están refiriéndose sobre todo al nivel 4 o al nivel 5, en donde el conductor o la persona que está en el asiento del conductor ya no tiene por qué preocuparse de lo que pasa afuera en la carretera. Ya no tiene que siquiera preocuparse de tomar control sobre el coche si hay algún problema, si algo va mal. Y de hecho, en el nivel 4 o 5, la responsabilidad de lo que sucede con el coche no recae sobre el conductor, sino que recae, en teoría, sobre el fabricante del coche o quien esté dando ese servicio, por ejemplo, un servicio de robotaxi. En Europa, lo máximo que se acepta es el nivel 2. Lo que estamos viendo con la conducción autónoma total supervisada recae más bien en el nivel 3, un poco del 4. Pero como ahora mismo lo único que se acepta, lo único que es legal, lo único que la regulación permite es el nivel 2, tenemos que tener muchísima atención sobre la carretera, muchísima atención sobre lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Y es parte del motivo por el cual en mi vídeo y en cualquier vídeo o demostración que se vea del sistema de conducción autónoma total en España, el monitor, la persona que está en el asiento del conductor, tiene las manos como las tiene. No toca el volante para demostrar que el coche se está conduciendo de manera totalmente autónoma, pero tiene las manos muy cerca del volante para tomar control en caso de que hubiese alguna situación peligrosa o alguna situación en la cual haya que tomar control y no poner en peligro a nadie dentro del coche. En condiciones normales tendríamos que tener las manos cerca del volante, por ejemplo, puestas sobre nuestras rodillas, sobre nuestras piernas o incluso reposándolas sobre el volante, pero dejando que el coche se conduzca solo. De esa forma podemos tomar control inmediatamente en caso que pase algo y cumplimos con la regulación, que es teóricamente lo que se aceptaría en Europa y de hecho es lo que ahora mismo está aceptado en Estados Unidos. Y por eso esto se llama conducción autónoma total supervisada, nivel 3 básicamente. Así que echarte al coche y ponerte a dormir mientras el coche se conduce solo es algo que no hay que hacer, por mucho que mañana se pueda activar el sistema de conducción autónoma total supervisada aquí en España. No vamos a poder trabajar, pero sí es verdad que esto ayuda mucho y alivia mucho un montón de situaciones en las cuales simplemente no tienes ganas de conducir, debes de mantener atención sobre lo que está pasando a tu alrededor, pero no tienes ganas de conducir. Para mí el mejor ejemplo de ello son las personas que van todos los días al trabajo en su coche y recorren exactamente el mismo camino todos los días. Es aburridísimo. Y si el coche te puede llevar, ¿qué mejor que eso? ¿Significa que mañana se acabó el conducir y el disfrutar de conducir? Por supuesto que no. Pero hay muchas situaciones en las cuales la verdad viene muy bien. Cuando hay mucho tráfico, cuando estás cansado, cuando tienes que ir todos los días de recoger y de volver a recoger a tus hijos del colegio en tu coche. De verdad que hay centenas de aplicaciones en las cuales la conducción autónoma total supervisada viene
muy bien. Y por supuesto que muchos de ustedes me han preguntado si la conducción autónoma total supervisada es una solución a cuando sales de fiesta, tomas alcohol y quieres volver a tu casa y estás en tu coche. De momento no. Por lo que decía antes, tienes que tener la capacidad de tomar control en cualquier momento en caso de que algo vaya mal. Y si estás alcoholizado, no lo puedes hacer en el total de tus facultades. Y como todo, los niveles de conducción autónoma total no son totalmente fijos. No lo deberíamos de mirar como algo súper cuadrado. Es normal que esto vaya evolucionando poco a poco y empecemos a entrar a un nivel 3 o empecemos a entrar a un nivel 4 sin dejar aspectos del nivel 2 o el nivel 3. Es parte de la evolución natural de la tecnología y de las cosas en general. Esa es la razón por la cual con los robotaxis de Tesla en Austin vimos que al principio había una persona, un monitor en el asiento del copiloto, luego del piloto, luego del copiloto de nuevo, luego estaban totalmente vacíos, como un Waymo, pero había un monitor en el coche de atrás. En algún momento ese coche dejará de estar. Todo esto ya pasó también con Waymo. En algún momento había un monitor dentro del coche, después dejó de estar, había coches que vigilaban, en fin, esto es una evolución natural de las cosas. Es parte de ir probando hasta que el sistema funcione lo mejor posible para quitar la parte de supervisado de conducción autónoma total. Y la conducción autónoma total se convierta en no supervisada, es decir, entrar al nivel 4. La Cybercab de Tesla es literal nivel 5 porque no hay ni volante ni pedales. Siguiente pregunta ultra frecuente: ¿cuándo llega a España? Es normal que tantas personas se lo estén preguntando porque claro, ves cómo funciona, te emociona la idea de poder utilizar algo así, pero de momento no hay fecha y no tiene nada que ver con Tesla. Tiene todo que ver con la regulación europea, que no permite nada de esto. Todo esto es posible porque hay pruebas entre los reguladores, tanto europeos como reguladores locales, en este caso reguladores españoles, la DGT, y las marcas que teóricamente pueden hacer todo esto. En el caso de Tesla me parece que son 19 coches los que están circulando por España con el sistema de conducción autónoma total supervisado activo. Si estas pruebas son positivas y las marcas hacen suficiente lobbying o hacen suficiente push a los reguladores, es posible que en 2026, y ojalá ocurra, pero es posible que en 2026 veamos por primera vez que Tesla permite activar la conducción autónoma total aquí en España y en el resto de Europa. Pero esto depende de los reguladores y no de las marcas. Y me preguntan un montón si la conducción autónoma total supervisada es capaz de detectar badenes, que en algunos lugares se llaman topes en México. Creo que en algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, le llaman policías acostados, lo cual me parece loquísimo. Hay como muchos nombres para los badenes, los topes, o si es capaz de detectar huecos en la carretera o personas u obstáculos en la calle, en la carretera, en la autopista. Y la respuesta es sí, no solamente eso, sino que es muy bueno detectándolo, y no solamente que es muy bueno detectándolo, sino que la forma en la cual disminuye de velocidad cuando tiene que atravesar un badén y la forma en la cual esquiva cosas que no deberían estar en la calle, a mí me sorprendió un montón, porque muchos de esos momentos de esquivar cosas ocurrían en rotondas. Aquí en España es muy común ver coches que se quedan temporalmente detenidos en el carril más de la derecha de una rotonda, sobre todo si esa rotonda está dentro de ciudad y hay comercios en esa zona de la rotonda, o si un taxi tiene que esperar, o si, en fin, hay mil, no voy a dar ejemplos, pero creo que si vives en España sabes perfectamente a lo que me refiero. Y me tocó ver varios casos en los cuales el Tesla simplemente detectaba que había algo ahí que no debería estar ahí, que está totalmente detenido, pero no es tráfico, y hacía la maniobra correcta para esquivar ese coche que estaba parado ahí, o esa moto que estaba parada ahí, y creo que en algún momento incluso había un patinete. No sé si el patinete estaba completamente detenido o iba muy lento, pero la conducción autónoma total le dio el suficiente espacio, lo esquivó muy bien, entró al carril de la mitad de la rotonda y luego salió por el carril correspondiente en la salida que le tocaba salir. Al principio yo estaba como muy pendiente de cómo iba a esquivar baches o cómo iba a comportarse con un badén, pero tras 2-3 minutos de ver cómo actuaba, un poco dejó de ser una duda y empecé a observar otras cosas porque eso lo hacía muy bien. Entiendo la duda, yo también la tenía, pero de todas las cosas a las que se podría llegar a enfrentar la conducción autónoma total supervisada en España, esta no es por mucho ni la más peligrosa ni la más complicada de todas. Yo creo que de las más complicadas es algo que de hecho nos sucedió en un momento, y es los peatones que cuando ven que un coche se va a acercar deciden no pasar. Deberían de pasar, tienen la preferencia absoluta, pero a mí me pasa mucho que voy acercándome a un cruce de peatón y el peatón ve el coche y decide no cruzar e incluso hacerme la señal de que pase. Eso nos sucedió literal, y primero el Model 3 se detuvo, vio que la persona no iba a cruzar, me parece que hizo incluso la señal y decidió continuar. Ese tipo de casos me parecen mucho más relevantes. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, y es si me dio miedo, si en algún momento pasé miedo en todo esto, y la respuesta es evidentemente no. De hecho, estuve gran parte del recorrido muy en shock, pero en shock muy positivo, porque todo lo terminaba haciendo bien.
Es muy loco. Y esta también la preguntaban un montón de veces en los comentarios del vídeo. ¿Cómo se comporta durante la noche? ¿Cómo se comporta con lluvia? ¿Cómo se comporta si nieva? ¿Cómo se comporta en situaciones adversas? Por ejemplo, cuando Jauma de Topes de Gama se subió al coche que le tocó después de que yo grabara el vídeo, a él le tocó lluvia y no tuvo ningún problema. Pero en Estados Unidos y en México hay un montón de vídeos de gente circulando por las noches con lluvia, y también hay un vídeo de Kyle de Out of Spec que mete un Model 3 a una pista con nieve y hielo y activa la conducción autónoma total, y el coche se comporta sorprendentemente bien. Y esta también me la preguntaron varias veces y puedo entender la pregunta. Es curiosa, sobre todo porque ya que lo experimentas te das cuenta por qué, pero entiendo que me la hagan. Muchos me preguntaron por qué no muestro cuando el coche está circulando con mucho tráfico. Vale, mientras estoy hablando les voy a mostrar varias situaciones y casos en donde la conducción autónoma total está en tráfico y van a entender por qué no lo mostraba. Y es que en realidad cuando la conducción autónoma total está metida en el tráfico ocurre lo mismo que cuando nosotros estamos conduciendo y estamos en el tráfico, y es que el coche prácticamente no se mueve. Simplemente avanza lo poco que pueda avanzar, y si le toca pararse en un semáforo, se detiene en el semáforo. Pero no hay mucho más que mostrar. Las situaciones de tráfico, y sobre todo las situaciones de tráfico intenso, que son las situaciones que nosotros creemos que son las más complejas, en realidad terminan siendo de las más simples, porque hay poco movimiento y pocas situaciones muy inesperadas, porque todos los coches se mueven muy lento. Entonces, mostrar eso en vídeo es muy aburrido. Es simplemente un coche detenido frente a otro y que no pasa nada. Y también cuando Tesla publicaba los vídeos circulando por París, Barcelona, Madrid, Ámsterdam, sucedía un poco lo mismo. Era el coche detenido frente a otro, sin más. Las situaciones realmente interesantes, las situaciones en las cuales realmente vale la pena ver cómo se comporta el sistema de conducción autónoma total de Tesla, son muchas de las situaciones que yo les mostraba en el vídeo. Cuando un coche no se detenía en el momento que tenía que detenerse, cuando un coche hacía una maniobra que no terminaba de ser la correcta, cuando un peatón iba a cruzar y no cruza, cuando tiene que esquivar objetos en las rotondas, entrar y salir de rotondas, ver la forma en la cual se detiene antes de la entrada a una rotonda esperando a que pasen los coches y en qué momento decide incorporarse. Todas esas situaciones son situaciones en donde hace falta un poquito de mano izquierda al momento de conducir, por decirlo de alguna forma, y a mí me sorprendía mucho la naturalidad con la que el sistema de conducción autónoma total enfrentaba esas situaciones. Y además hay muchos vídeos, además de lo que me pasó a mí, además de los vídeos oficiales de Tesla en Europa, pero hay muchos vídeos de personas que circulan en áreas con mucho tráfico en Estados Unidos y en México, en donde pues, un poco se sabe lo mismo. De hecho, si la conducción autónoma total de Tesla es capaz de circular en la Ciudad de México, y es capaz de circular en la Ciudad de México, pues yo creo que es capaz de circular en casi cualquier lugar. Siguiente pregunta, y es, si vale la pena pagar los 7.500 euros por activar la conducción autónoma total, aunque aún no haya llegado a España, o es mejor esperar a la suscripción. Vale, esta pregunta tiene dos respuestas. Voy a dar la primera respuesta, más adelante doy la segunda, ya me van a entender por qué, así que sigan viendo el vídeo. En mi opinión, es casi mejor pagar por la suscripción. Creo que la suscripción es interesante porque te permite probar el sistema de conducción autónoma total sin tener que enfrentarte a un gasto tan alto. $7.500, euros, es altísimo. Y de esa forma puedes evaluar qué tanto tiempo te ahorra o qué tanta tranquilidad te puede dar. De esa forma puedes activarlo y desactivarlo a necesidad. Tal vez haya ocasiones en las cuales vale la pena pagarlo, tal vez haya ocasiones en las que no. Y de hecho, Tesla en Estados Unidos planea pasarse a un modelo de solamente suscripción y quitar el pago único. Creo que eso tiene una razón, que la explico también más adelante, pero yo me orientaría más o yo me inclinaría más hacia la suscripción. Si yo mañana puedo activar la conducción autónoma total en mi coche, en mi Tesla, y ahí hay un asterisco que también explico junto con la segunda parte de esta respuesta, yo optaría, creo, por la suscripción. Creo. Siguiente pregunta. ¿Van a quitar el autopilot básico aquí en España una vez que activen la conducción autónoma total supervisada? Y la respuesta es no, porque no se puede. Aquí en España por regulación, bueno, en Europa por regulación, a veces las regulaciones hacen que todo vaya muy lento, pero a veces las regulaciones nos benefician mucho a nosotros como consumidores. Este es el caso. Es obligatorio que todas las funciones que tiene el autopilot básico, mantenerte en el carril, control de crucero adaptativo y ese tipo de cosas, es obligatorio que los coches lo tengan aquí en Europa. Es parte de la regulación y por lo tanto no lo pueden quitar. Esta también me la han hecho un montón y sobre todo en los comentarios de YouTube. Hay que hacerle algún tipo de adaptación a mi Tesla para que tenga
la conducción autónoma total supervisada? La respuesta es no, no siempre, y ahí viene el asterisco y la segunda parte de mi respuesta que mencionaba antes. Si tu coche tiene el hardware 4.0, eso lo puedes ver en la pantalla de tu Tesla, ninguna modificación. Lo que viste en la demostración de mi vídeo, puedes tener exactamente lo mismo. Lo cual me lleva a la pregunta más frecuente que tuve durante estos días. ¿Qué va a pasar con las personas que tenemos, porque ahí me incluyo yo, qué va a pasar con las personas que tenemos el hardware 3.0 que no soporta muchas de estas cosas? No soporta, de hecho, esta versión de conducción autónoma total supervisada. Entonces, vamos por partes porque esto es aquí hay un poco de complicación. Tesla lleva prometiendo que todos los coches que vende tendrán capacidad de conducción autónoma total desde 2016. Y siempre han argumentado que no lo pueden activar por un tema de regulación. Eso no siempre ha sido verdad. Tanto el tema de la regulación como el hecho de que los coches tienen la capacidad suficiente para alcanzar la conducción autónoma total. Porque en 2019 anunciaron el hardware 3.0. que es un stack de hardware con componentes que permiten instalar un modelo de inteligencia artificial supuestamente suficientemente avanzado como para alcanzar la conducción autónoma total supervisada. Eso fue mentira. El hardware 3.0 no es suficiente. Tuvieron que hacer el hardware 4.0. ¿Pero qué pasa con el hardware 3.0? Que muchos coches, específicamente todos los coches que se vendieron entre 2012 y 2019, tenían el hardware 2.0 o 1.0 o 2.5. Todos esos coches, que en realidad no eran tantos porque en esa época básicamente se vendían Model S y Model X hasta 2018, se actualizaron de manera gratuita al hardware 3.0 si habías comprado el paquete de conducción autónoma total. A mí me pasó, mi Model 3, mi anterior Tesla, le hicieron esa actualización gratuita. Luego pasaron los años y Tesla se dio cuenta que ese hardware 3.0 no era suficiente tampoco. Así que hicieron el hardware 4.0. El hardware 4.0 es mucho más avanzado y es el que permite lo que se puede ver en la demostración de la conducción autónoma total aquí en España, pero tiene cámaras mucho más potentes y el componente en sí mismo es más grande. Por lo tanto, no se puede hacer un retrofit. No puedo quitar el hardware 3.0 y poner el 4, como antes, que podías quitar el hardware 2.0 o 2.5 y meter el hardware 3.0. Acá es mucho más complicado. El componente es más grande, pero también habría que cambiar todas las cámaras. Así que Tesla lleva más de un año siendo muy ambiguo con el tema. Entonces, si tienes el hardware 3.0, ese es mi caso, por ejemplo, y mañana se activa la conducción autónoma total, en España no podríamos hacer lo que se ve en las demostraciones, porque esa es la versión 14 de la conducción autónoma total y el hardware 3.0 no ha sido actualizado en más de un año y están en la versión 13. Y es regulera. No funciona tan bien, con diferencia, no funciona tan bien como la versión 14. Especialmente la versión 14.1, la versión 14.2. La versión 14.1 es la que tienen instalado aquí en España, pero lo que se ve en la versión 14.2 ya es también bastante más avanzada y todo eso no se puede hacer en la versión 13, que es la versión máxima que está instalada en los coches con hardware 3.0. Entonces, ahí viene la segunda parte de mi respuesta a la pregunta de antes. ¿Hay que instalar componentes extra para que mi Tesla pueda hacer todo lo que se ve en estas demostraciones? Si tienes el hardware 4.0, no. Si tienes hardware 3 o para atrás, sí, hay que actualizar componentes. Pero, ¿qué pasa? Que Tesla está siendo muy ambigua con el tema. Por momentos han dicho que se van a encargar, que ya van a ver cómo le hacen, que esto va a ser muy doloroso. Yo creo que es un costo desorbitado actualizar todos los coches con hardware 3.0, pero han dicho que se van a encargar. Luego dijeron que iban a intentar hacer una versión 14 del Full Self Driving, pero light. Nadie sabe qué significa eso, es decir, no significa nada. Y algunas de las cosas o técnicas que han estado utilizando este año y medio es permitir la transferencia de la compra de la conducción autónoma total de un coche viejo a un coche nuevo, si el dueño es el mismo, o quitar la compra del paquete de conducción autónoma total y pasarse a un modelo de suscripción. ¿Por qué hacen eso? Porque en teoría te tienen que actualizar el hardware siempre y cuando hayas comprado el paquete de conducción autónoma total. Si no lo has comprado, no tienen por qué hacerte la actualización. Y habrá que ver si con la suscripción mensual te hacen el cambio o no. Porque te pueden decir, no, tú has pagado una suscripción, pero tu hardware no es suficiente para esta versión. Es un tema complicado. La regulación alrededor de la protección de consumidores en Estados Unidos es muy distinta a la de Europa. Estas cosas las están haciendo en Estados Unidos un poco porque pueden. Pero aquí en Europa, si llegan a hacerlo, les cae una demanda tan gorda, tan grande, que
tendrán que actualizar los coches sí o sí. Pero esa es la situación actual. Entonces, si tienes hardware 3.0, yo creo que poquito a poquito deberíamos empezar a presionar a Tesla sobre el tema del cambio al hardware 4.0. Deberíamos de presionar a Tesla con respuestas relacionadas a la suscripción. Y si no, yo tiendo a creer que como consumidores deberíamos de ir a las autoridades si esto no se soluciona en el tiempo correcto. ¿Cómo saber qué hardware tienes? En la pantalla de Tesla lo puedes mirar y ahí puedes saber si tienes el hardware 3.0 o el hardware 4.0. Hay un rumor de que el hardware 4.5 o el hardware 5.0 va a ser diseñado de tal forma que sea fácil de reemplazar los componentes del hardware 3.0. Ya veremos. Pero más allá de esto, yo quiero ser una persona positiva y optimista. Esto es muy emocionante. Yo soy una persona que si mañana lo sacan, no lo podría activar inmediatamente porque tengo el hardware 3.0, pero soy optimista, no por defender a Tesla. No tengo por qué defender a Tesla, ni les hace falta. Pero sí porque soy optimista en cuanto a la tecnología y cómo la tecnología nos puede hacer mejorar nuestras vidas. Y creo que esto tiene muchas implicaciones positivas para la seguridad. Así que soy muy positivo, muy optimista, y en este caso también soy optimista a que las leyes de protección al consumidor en Europa nos defiendan en caso de que Tesla no quiera actualizarnos del hardware 3.0 al 4.0. Yo tengo un coche de 100 y pico mil euros, así que con más razón espero que me lo hagan, pero yo creo que todos los consumidores de Tesla, todos los propietarios de Tesla tienen derecho a esa actualización porque hay una promesa por parte de Tesla que estaba siempre en la web de la compañía, así que esto es así. Soy optimista, pero no tengo respuestas en ese sentido. Voy a intentar presionar a Tesla, ya sé lo que me van a responder, pero igual lo haré, y si hay alguna novedad al respecto, obviamente la informaré aquí en este canal. Así que estas son las preguntas que más me han hecho alrededor de la conducción autónoma total. Si me he dejado alguna duda o si tú tienes más dudas sobre el tema, tenemos los comentarios e intento responderte, y me imagino que en algún momento abrirán más huecos para hacer la prueba, la demostración de la conducción autónoma total aquí en España, y ojalá si no la has probado puedas probarla porque es muy emocionante vivir ese momento. Yo lo llamo un momento iPhone en el cual dices, yo diría, cabrón. Eso diría yo. Normalmente no diría eso en este canal, pero yo dije como, cabrón, esto es mucho mejor de lo que yo creía. Espero que ustedes también tengan ese momento porque es muy emocionante. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.